Una pesimista visión sobre la situación económica mundial tiene el académico de la Universidad de California, Sebastián Edwards, quien participó en el seminario Volatilidad, una invitada que llegó para quedarse, organizado por Euroamérica. El economista sostiene que la situación política es la que ha causado la mayor incertidumbre sobre los distintos países que enfrentan deterioro en sus economías. Creo yo que la probabilidad de que haya una recesión global en el próximo año ha subido en los últimos meses del 30 al 50 y luego al 70%. Y voy a explicar por qué. La zona del euro con una probabilidad del 100% en 2 años más va a ser completamente diferente a como es hoy día. No la vamos a reconocer, con una probabilidad no trivial de que Grecia salga del euro. Yo la tengo en 30%, que es una probabilidad gigante. Y es una probabilidad gigante porque no existe un mecanismo legal para echar a Grecia del euro o para que Grecia decida, o ningún otro país, salirse del euro. No hay un mecanismo legal. Estos son como los matrimonios en años atrás en la Iglesia Católica, en que no había ninguna posibilidad de salir de ellos independientemente de si estaban bien o mal. ¿Qué es lo que debiera hacerse? ¿Y por qué la situación desde un punto de vista técnico no es tan complicada? Lo que debiera hacerse es debiera haber un twist de 2. Y como dice la diapositiva, para bailar el twist de verdad se necesitan a 2. Y se necesita un twist fiscal. Y todo el mundo está de acuerdo que eso se necesita, pero políticamente no se puede hacer. Y ese twist fiscal debiera consistir en bajar muy fuertemente los gastos futuros en la economía de los Estados Unidos, especialmente gastos en programas sociales, seguridad social, gasto de salud para la tercera edad y gasto de salud para los más pobres, que son excesivamente generosos y están completamente desfinanciados y cuya déficit en valor presente se calcula es de 60 trillones de dólares. Bueno, la economía de Estados Unidos son 15 trillones. Es decir, el déficit de los programas sociales en valor presente hoy día es 4 veces toda la economía de los Estados Unidos. Y lo que todo el mundo está de acuerdo, todos los economistas, que hay que hacer es bajar fuertemente estos gastos a futuro, porque son estos gastos a futuro lo que le dan a la dinámica de la deuda de los Estados Unidos una trayectoria perversa en que va a explotar y Estados Unidos se va a transformar en Grecia. Y esta es la expectativa que genera un problema de expectativas y nadie gasta y la gente compra oro en vez de invertir en activos productivos. Bajar el largo plazo y al mismo tiempo dar un impulso fiscal más grande que el que anunció el presidente y que no va a ser aprobado por el Congreso por lo demás, de 447, yo no sé cómo se le ocurrió 447 billones de dólares, no 450, que es un número más redondo. Eso de 47 debe tener unos asesores muy buenos para los detalles. El detalle es el presidente Obama. Pero este twist fiscal, que es absolutamente necesario, no va a poder realizarse porque en este momento Estados Unidos está en una situación como Europa y en cierto modo como Chile de crisis política en que no hay acuerdo entre gente razonable, inteligente y adulta, o supuestamente adulta, sobre lo que hay que hacer. Ayer el Senado acordó finalmente una ley que permite que el gobierno federal siga financiado y pueda seguir operando por los próximos 18 días. Estamos en Estados Unidos funcionando de 2 semanas en 2 semanas. En 18, este fin de semana tenía que cerrarse el gobierno federal, ahora no se va a cerrar, va a funcionar por 18 días más. Pero si en 18 días más no se ponen de acuerdo, va a haber que cerrar el gobierno federal. Y esta situación política, que la estamos también viendo en Europa y también la estamos viendo en Chile, es lo que está en el centro de esta incertidumbre. ¿Qué pasa con Grecia? El problema es relativamente simple, tiene 2 o 3 componentes. El primer componente es que Grecia es absolutamente insolvente. Y es insolvente porque tiene una deuda en relación al producto demasiado elevada, deuda a producto. Para que esta relación de deuda a producto se mantenga constante, no digamos que baje, pero constante, la deuda tiene que crecer no más rápido que el producto. Eso es aritmética 0, ¿no? Y en Grecia la deuda crece a la tasa de interés y el producto se achica. Aritmética 1 es que si el denominador se achica, el producto aumenta. Y la única manera de que esto se mantenga constante es o la tasa de interés tiene que ser más baja que la tasa de crecimiento del producto, o hay que hacer un ajuste fiscal
absolutamente espectacular. Y en Grecia el ajuste fiscal espectacular no se puede hacer, no por razones políticas, sino que porque se mataría la economía griega. Y además hay un problema político. Y nadie quiere hacer el ajuste fiscal, porque si todo el esfuerzo del ajuste va a pagar deuda a otros, ¿para qué hacerlo? Nos apretamos los cinturones y no tenemos ningún beneficio de eso. Grecia está insolvente. Ese es número uno. Y número dos, los líderes, y como es insolvente, va a quebrar y tiene que reestructurar la deuda, y esa reestructuración de la deuda requiere que los inversionistas pierdan dinero. Y los líderes de Europa dicen, Grecia no va a reestructurar la deuda y no va a entrar en default. Entonces la señora Merkel y Sarkozy salen y dicen, no va a quebrar Grecia. Nosotros sabemos que sí va a quebrar Grecia. No tiene problemas serios, los vamos a salvar. Sabemos que no van a poder salvarlo. Y después dicen, pero tampoco van a quebrar ni Italia ni España. Entonces nosotros decimos, los inversionistas dicen, si esta gente dice tanta lecera con respecto a Grecia, ¿por qué les voy a creer lo que están diciendo con respecto a España y a Italia? Porque el programa europeo en este momento es ilógico. Es un problema ilógico porque Europa le está dando ayuda a Grecia para salvar a los bancos europeos, los bancos alemanes y los bancos franceses. La banca europea está fuertemente invertida, tan fuertemente invertida que la señora Lagarde, que ahora es la número 1 del Fondo Monetario Internacional, dijo que había que recapitalizarlos en 250 billones de euros. Cuando la Unión Europea en Bruselas dijeron eran 3 billones de euros. Estamos hablando de una diferencia de 100 veces. Ahora, la señora Lagarde era la ministra de Finanzas de Sarkozy hasta hace 4 semanas atrás, es decir, conoce los datos por dentro. Por tanto, estamos dándole plata a Grecia para salvar a los bancos. En el proceso estamos totalmente liquidando Grecia, que no puede crecer y que va cada vez disminuyendo su tamaño económico y por tanto aumentando la deuda con relación al producto en vez de disminuir, y estamos creando una situación de falta de credibilidad. Y esta situación es absolutamente ilógica cuando lo lógico es, si queremos salvar a los bancos, salvemos a los bancos directamente, dejemos que Grecia tenga un programa económico en el cual Grecia pueda recuperarse. Y ese programa económico requiere que haya una reestructuración de la deuda muy importante, que tenga y que implique un haircut a los inversionistas, que yo pensaba inicialmente podía ser del 25%, pero ya es muy tarde, a lo menos de 50%, y que al mismo tiempo se le exija a los griegos que se pongan a trabajar como los suizos, porque los griegos actuaban, consumían como suizos y trabajaban como griegos, lo cual no sumaba, y que hagan las reformas, pero esas reformas van a tomar tiempo, que vendan todo lo que haya que vender, que tampoco es mucho, y que hagan las reformas estructurales, pero la política que se está implementando en Grecia es una política inadecuada que no está solucionando el problema. Esto requiere, además, tiene que venir con una unión fiscal, porque desde el comienzo la mayoría de los economistas no europeos dijimos, esto es una locura. Lo sabemos desde el tiempo de la fundación de los Estados Unidos, que no puede haber una moneda única con un desorden fiscal en que cada país hace lo que quiere, especialmente cuando hay países como Grecia y como Italia, que fiscalmente son muy irresponsables. Noten que no puse a España en la lista de los irresponsables, porque España fue un país que fiscalmente fue muy responsable. Y España hoy día todavía no está en crisis y yo espero que se va a salvar justamente porque fueron muy responsables. Adicionalmente, hay que crear bonos europeos que los alemanes se niegan a hacer y hay que proteger a España, Italia y Bélgica. Bélgica a la gente en general se le olvida, pero es un país que está con muchas dificultades y que también hay que salvarlo. Pero para poder salvarlos hay que tener un plan en que verdaderamente haya suficiente cantidad de dinero. Esto requiere un acuerdo político para que haya bonos europeos de la Unión Europea que no existen, para que estos bonos tengan cláusulas de acción conjunta en caso de problemas de pagos, que haya una reestructuración de la deuda pública, que estar dispuesto a nacionalizar algunos bancos en el corto plazo, si así fuera necesario, y entender que la manera más lógica de salvar a los bancos no es a través de apoyar a Grecia, sino que es apoyar directamente a los bancos y que Grecia vaya a través de un programa de reestructuración de su deuda, similar al que tuvo Uruguay en el año 2002, que fue un programa sumamente exitoso, donde hubo un haircut, en ese momento fue del 13%, y donde Uruguay sobrevivió y se recuperó mucho más rápido que Argentina.